Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. ACETVEI publica lista de remedios que ya no serán más cubiertos a partir de mañana. Familia Planea habla sobre el aumento de peticiones sobre los métodos anticonceptivos. Así avanza el huracán devastador Ian por los Estados Unidos. Ladrones roban gasolinera y se caen en medio de una zanja en Brasil. Critican al cantante Maluma por fuerte beso que le dio a su novia. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se estén alistando para tener un tremendo fin de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y como ya sabemos hoy es el último día del mes de septiembre y mañana 1 de octubre cambia la ley de lo que trata en el corte de la lista de los remedios que son cubiertos por el ACETVEI. Así que tenemos a continuación esta lista de remedios, pero también información importante para toda la comunidad. Conforme al decreto nacional del pasado 13 de julio, a partir de mañana, sábado 1 de octubre, la lista positiva de los remedios cubiertos por el ACETVEI conocerá un cambio. Pero, ¿cuáles son estos cambios y cómo el asegurado se podrá preparar para a partir de mañana? Podrán buscar el nombre de su remedio en la lista de remedios que la encontrarán a través de www.acetvei.aw para saber si su remedio continúa siendo cubierto o no por el ACETVEI. Todos los remedios mencionados en color azul, es decir, lo que se ve ahí en el bloque azul, son remedios que continúan siendo cubiertos por el ACETVEI. Los remedios que están mencionados en color rojo son remedios que ya no serán cubiertos. También las personas verán información sobre los remedios que ahora caen bajo ciertos criterios. Esos los encontrarán en el color verde de la lista de remedios. Allí le pueden dar clic y van a dar cuenta de la descripción de este remedio. Recuerde que los remedios categoría como OTC no deberán recibir receta por la parte del doctor de casa. Es decir, el doctor podrá mencionarle el nombre del remedio, usted lo podrá escribir y al momento en que llegue a una botica lo podrá buscar. Hay otra opción que también es que una persona lleve la agenda en la consulta del doctor y allí mismo escribirá el nombre de los remedios. De esta forma, el ACETVEI quiere empezar a preparar a la comunidad. Asimismo, la organización Familia Planea ha estado trabajando arduamente para así brindarle información a la comunidad, no solamente para que planeen su familia, pero también para aquellas personas que de pronto no deseen desde ya tener su familia, empiecen a buscar métodos de anticoncepción. Y es que ante esto han indicado, según un estudio, que son más las personas que están buscando este tipo de métodos a través de online. Familia Planea Aruba es una organización que se enfoca en salvaguardar a la comunidad frente a los aspectos de salud sexual. Ellos tienen su visión frente a tener una comunidad consciente con su salud sexual. El coordinador de Familia Planea Aruba, Jonathan Trinidad, explicó recientemente que la fundación está anclada a metas estratégicas para poder ayudar a las personas para que tomen control frente a la salud sexual y también mirar diferentes servicios. Algunos de los servicios que ofrece Familia Planea es darle guía y sostén a las relaciones con el tópico de la parte de la sexualidad, también lo que tratan aspectos de los productos anticonceptivos y a la vez ofrecen servicios de vender productos anticonceptivos en sus localidades. Ellos se concentran mucho en los colegios, dando diferentes paquetes de educación sexual integral allí en las escuelas, pero también en la parte de afuera, proveyendo asesoramiento 1 a 1. Uno de los servicios más recientes también es el delivery de estos productos, pues la persona podrá comprarlo online y después de 2 años de pandemia también Familia Planea ha visto cómo cada año hay nuevas oportunidades. Es por este motivo que la intención es seguir concientizando a la comunidad. Cambiando de tema, recientemente el ministro Glenber Cruz estuvo dando una conferencia de prensa en donde habló diferentes temas. Uno de ellos importante, la reunión que tuvo con diferentes instancias desde el Ecuador para así poder mirar y buscar la forma de pronto también en un futuro
de traer diferente petróleo desde el Ecuador, con una compañía que es muy importante en este país. Estuvieron con acercamientos en los Estados Unidos. A Washington me reuni também com representantes da Embaixada de Equador, através de canal diplomático com apoio da Embaixada de Holanda na Washington, esforço a bordo assim para o governo de Equador e através da Companhia Nacional de Petróleo de Equador, que chama Petroequador, não lo por receber-nos para considerar Aruba como país que não pode vender heavy fuel oil. Nós está coordenando de governo para governo, estado para estado, de companhia de estado na Aruba, companhia de governo na Aruba, para companhia de governo na Equador. De como sobre, claro, agora que botar uma companhia privada, que doina privada, tem procedimento, agora botar uma companhia de governo de Aruba, de estado, de país, obviamente não está tratado com consideração, e pensei mesmo na nível governamental, e dois ministros, no caso aqui minha pessoa e meu colega de Equador, lo começar na nível governamental, deliberar riba forma de cooperação que nós por chegar a gente, especificar também o tema de lo que tem necessidade para FEMSA por comprar. Mientras tanto, que nós estamos dando a resposta do governo americano, por exemplo, o Equador, claro, trove diferença entre comprar produto de origem venezolano versus um produto de Equador, a diferença do preço. Descuento probabilmente quizás lo está dor de distância, custo não esta mostra com indicação tá que Venezuela tá mais atrativo para web, em todo caso heavy fuel oil de origem venezolano, chance para descuento mais grande para nós baixar preço e a corriente lo tá mais interessante, pero bom alternativa. Mientras tanto, definitivamente está Equador e nós temos respeito para Equador, país latino-americano rumano, também na Aruba tem uma comunidade equatoriana e finalmente tem algo um conjunto, apesar que o Equador é país relativamente chiquito, tem hemisfério aqui, portanto, nós lo por compreender outro mejor y ese es lo que nos siente también ahora que nos reunimos Jocelyn Cruz como el gevolmachtigde minister mi persona nos reunimos con el representante de la embajada de Ecuador para cual me estoy sumamente agradecido para la consideración. Entramos a nuestra ronda internacional y en este momento con lo último de lo que ha sido este huracán devastador que ha afectado a muchísimos lugares en los Estados Unidos. Y como nos cuenta José Pernalete de La Voz de América, ya ha avanzado su rumbo para la parte sur, afectando a su paso a muchas más familias. Las labores de búsqueda y salvamento son los objetivos principales por parte de las autoridades en la localidad de Fort Myers, allí en la costa peninsular del estado de Florida, que recibió el primer impacto del huracán Ian en una contundencia de categoría número 4. Tanto el gobierno de los Estados Unidos, así como también la gobernación del estado de Florida, están garantizando la disposición de recursos, de todo lo necesario para asistir a una comunidad que quedó severamente impactada por la fuerte ráfaga de viento que impactó las estructuras que forman parte de los inmuebles y los comercios que se encontraban en la zona donde arribó este fenómeno meteorológico, que en ningún momento durante los últimos 100 años se ha comparado la aparición en esta zona de algún fenómeno similar. En estos momentos también se espera por la contabilización de todos los daños irreparables que se puedan registrar a raíz del paso de Ian en su contundencia, a pesar de que fue aminorando su fuerza a lo largo de este desplazamiento, cuya movilización fue muy lenta en algún momento, que generó preocupación a las autoridades
competentes, puesto que pudiesen generarse en su momento mayores niveles de inundación. Lo cierto es que en esta oportunidad, en estos momentos, todas las unidades de cuerpos rescatistas, tanto del sur de Florida como del norte, se han dirigido hacia esta localidad con el objetivo de reforzar estas operaciones de asistencia. Ese es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Fort Myers para Telearuba. Pues hablando de este tema, pese a que se ha venido debilitando y ha bajado de categoría y también ha tenido una depresión este huracán Ian, sin embargo los albergues continúan llenos de familias que lamentablemente pues perdieron sus viviendas por culpa de este huracán Ian. Y es que a continuación les mostramos cómo ha sido el proceso de muchas de estas familias pasando este difícil huracán. Ian continúa su camino destructivo atravesando el centro y norte de Florida con vientos de tormenta tropical y podría fortalecerse sobre las aguas del Atlántico y volver a impactar en territorio continental estadounidense de nuevo como huracán. La costa de Carolina del Sur se encuentra bajo aviso de huracán y el centro de Florida hacia Carolina del Norte bajo aviso de tormenta tropical, según el Servicio Nacional de Huracanes. Los impactos de esta tormenta son históricos y el daño causado ha sido histórico. Y estas son solo las evaluaciones iniciales. Habrá muchas más evaluaciones en los próximos días. Pero creo que nunca hemos visto un evento de inundación como este. Nunca hemos visto marejadas ciclónicas de esta magnitud. La entrada del huracán de categoría 4, casi de 5, de 241 kilómetros por hora, generó una marejada ciclónica catastrófica al momento de su impacto en Cayo Costa y sus alrededores. Habitantes de Fort Myers, Naples, partes de Orlando y Kissimmee quedaron con el agua hasta la cintura. Nos vamos ahora al Perú, en donde la policía ha redoblado la recompensa para poder dar con el paradero de unos sujetos que lamentablemente acabaron con la vida de un padre de familia y que estaría dejando en la orfandad a 5 niños. Según lo que han indicado, uno de los niños intentó también ayudar a su papá, mientras que estos delincuentes lo estaban robando. Un padre de familia vivió minutos de terror a manos de los delincuentes en la puerta de su domicilio. Y quien salió en su defensa fue su hijo de tan solo 3 años. Observe con atención estas imágenes. Este hombre, a quien llamaremos Julio, llega a su casa ubicada en Ampliación Los Jazmines de José Gálvez, en Pachacámac. Luego de estacionar su camioneta 4x4, 3 hombres lo encañonan. Su esposa se esconde. Ellos lo golpean en el suelo y él entrega las llaves. Sin embargo, los zampones no logran encender el vehículo. Es entonces que su hijo de tan solo 3 años, en un acto heroico, corre hacia su padre, empuja a los sujetos y lo abraza. Llegaba a estacionar el carro y me he bajado para poner piedra. Ahí es donde me encañonan. Le he dado la llave del carro, uno de ellos no podía arrancar. Me dice, arranca tú mismo, querían como sea meterme, arrastrarme al carro. Y eso mi hijo se percata, estaba al frente con mi cuñado. Sale embalado y se lanza encima del delincuente, le empuja y me abraza a mi hijo y reacciona un poco. Este gesto dio valor a todos. Incluso la hermana del agraviado salió en su defensa. Los delincuentes, al verse acorralados, finalmente desisten. Sin embargo, en medio de la huida disparan al aire. Es así que a unos 200 metros del domicilio fallece Enrique Moisés Rosas Nolasco, su vecino. Los vecinos se habían bajado y como se han ido caminando, no podía hacer nada, entonces han seguido y ahí el vecino lo disparan, ahí pierde la vida, ¿no? Y es lamentable, el vecino deja cinco niños y un vecino bueno. Enrique Rosas era un hombre de 47 años que deja en la orfandad a 5 menores de edad. Al propietario del vehículo le angustia lo ocurrido en su vecindario y ruega a las autoridades por ayuda para la familia afectada. Cambiando de tema, hablemos de lo que ha sido la migración en los últimos tiempos en la frontera entre los Estados Unidos y México. Y según lo que han explicado las autoridades, pues en los últimos tiempos ha habido un aumento de venezolanos que están llegando a esta frontera y que son detenidos. Pues nuestros colegas de La Voz de América estuvieron hablando con algunos de ellos y les explicaron el por qué abandonan su país. ¿A quién amas que dejas atrás? Mi familia, mi país, mi bandera.
Iker es un migrante venezolano que trabajó en la televisión por 23 años como camarógrafo. Ya no hay libertad de expresión, tienes que tener mucho cuidado a lo que ser encuestas, una entrevista, lo que preguntas o lo que respondes. Nos cuenta que por decir la verdad, los comunicadores se convierten en perseguidos políticos de los colectivos, grupos paramilitares que apoyan al gobierno. Ejemplo, estamos aquí hablando y tú estás hablando por decirte algo de que está pasando mal en el gobierno y te agreden y te rompen la cámara y pierdes los equipos, hasta puedes perder la vida. Ya son casi 154,000 migrantes venezolanos capturados en la frontera sur de los Estados Unidos en lo que va del año fiscal 2022. Un aumento de 5.400% desde el año fiscal 2020, cuando solo cruzaron 2.800. Saludos a toda la familia en Venezuela. Valencia, Yanqui Noguera, así se puede, mi gente. Ellos cruzaron las peligrosas aguas del Río Grande por las áreas de Eagle Pass y del Río Texas, un estado que tiene el 61% de los 2.1 millones de migrantes capturados en el año fiscal en curso. Una situación económica muy fuerte que estamos viviendo ya. Allá el sueldo mínimo son $20 mensuales. Jocelyn y su familia atravesaron la selva del Darién y varias fronteras y nos dice que el salario en Venezuela no es suficiente. Y con eso uno no se alimenta, la salud no sirve. Si no tienes $10,000 no entras a un hospital, a una clínica. Y los hospitales no te están atendiendo. Mientras tanto, Iker finalmente llegó a Reynosa, México, con la meta de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Continuamos con estas increíbles imágenes de unos ladrones en una gasolinera en Brasil que después de haber robado esta gasolinera salieron corriendo con su moto sin imaginarse que iban a caer en una zanja. Sí, señores, las imágenes muestran cómo caen en ese lugar, pero también cómo las autoridades los detuvieron. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos bandidos cayeron en un agujero utilizado para cambiar el aceite de los vehículos durante un robo en una gasolinera en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Los dos hombres fueron detenidos tras caer por segunda vez en una zanja en la carretera durante su fuga. El hecho se registró en la madrugada de ayer y, según el dueño de la gasolinera, los dos delincuentes llegaron y pidieron llenar la moto. El hombre que iba en la parte de atrás se dirigió al cajero del establecimiento y allí atracó a uno de los empleados. También, según lo que indicaron, es que, según lo registrado, estas personas robaron y después de esto se dieron a la fuga. Entre tanto, en Colombia ha causado una gran polémica la muerte de un sargento bajo la eutanasia. Y es que este sargento, según lo que indicaron, pues tenía una enfermedad degenerativa, pero según él y sus declaraciones pudo haber sido de pronto tratada si hubiese sido a tiempo. Sin embargo, sus colegas en el cuerpo policial y en la parte militar le dieron una despedida con todos los honores. ¡Comando! ¡Jungla! 18 comandos Jungla de la policía rindieron honores al sargento primero retirado Gilberto Ávila Llano, antes de salir de su vivienda por última vez en la vereda Boquía de Salento, Quindío. ¡Gracias, señor! Ávila Llano solicitó la eutanasia ante sanidad de la policía por el Parkinson juvenil que padecía, tiempo después de participar en la erradicación de cultivos ilícitos que deterioró su salud. En un video publicado en redes sociales, cuestionó la falta de tratamiento para su enfermedad. A pesar de que la enfermedad me la detectaron en servicio, vacaciones de retiro, no me la indemnizaron y además cuando requerí una operación de estimulación me preguntan, me te va a poner tutela y una vez que el juez dio la orden de que me operaran me impugnaron la decisión. El suboficial cuestionó hasta último momento las decisiones legales que había tomado la policía en su caso. Quiero que la policía dé razones por qué se negó a operarme aún con orden de un juez. Me parece una injusticia. El sargento Ávila estuvo acompañado de familiares, amigos y compañeros de la institución que le dieron una sentida despedida y que acompañarán sus exequias en Armenia. Noticias Caracol buscó a la comandancia de la policía en el Quindío y el área de comunicaciones de la institución en Bogotá para referirse al acompañamiento en este caso, pero no hubo respuesta. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Nuestra planta de televisión nacional Telearuba celebró su aniversario número 59. Así reparten comida a perritos y a gaticos de la calle.
Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Visita Wind Creek Casinos y Jungas Sigur, onde boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para assina limpia e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na free play para jogar dentro casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer fue un día bien especial para todos los que trabajamos en nuestra planta de televisión nacional Telearuba, pues estuvimos celebrando el aniversario número 59, un momento especial para recordar lo que ha sido no solamente la trayectoria de esta planta nacional, pero también un momento bien especial para compartir con nuestros colegas. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro el emotivo momento que una niña vivió cuando se dio cuenta de que la iban a adoptar y conoció a su familia adoptiva de un refugio. En las redes sociales se hizo viral un video de una niña adoptada que reaccionó de la forma más tierna al conocer a la mujer que le daría un nuevo hogar. Mi mami, decía mientras apuntaba a quien grababa la conmovedora escena. La bebé llevaba ya varios meses junto con su nueva familia, pero su mamá, Genevieve, decidió revelar el emotivo momento hace unos días en su cuenta de TikTok, en la que se describe como experta en crianza temporal, oradora, escritora, entrenadora personal y entrenadora de vida. Este video fue tomado poco después de adoptar a mi bebé. En un lugar de cantarme, señalaba diciendo mi mami. Muy agradecida de haber capturado este hermoso momento, dice en el video. Aunque tiene hijos biológicos, Genevieve es feliz de compartir lo que ha vivido junto a su niña adoptada, lo que la ha motivado a otros a considerar darle un hogar a un pequeño. Hasta la tarde de ayer, el video contaba con cerca de 7 millones de reproducciones. Good job. Y en nuestra emisión de Primera Plana llegan nuestras mascotas de Alejandra y en esta oportunidad, este momento especial que un padre y su hijo realizan, cada mañana se levantan a las 4 de la mañana para así poderles llevar comida a muchísimos perros y gatos que se encuentran en condición de calle. Un corazón de oro.
Existen personas que se ganan la admiración de los usuarios en TikTok debido a sus buenas acciones con los animales que deambulan por las calles. Esta vez un joven dio a conocer el recorrido que realiza su padre a diario por los alrededores de su vecindario, ubicado en Argentina, con el propósito de alimentar a 67 perros y 140 gatos. Cada vez que el hombre de la tercera edad culmina con sus labores en su veterinaria, sale de su casa a bordo de su vehículo durante la madrugada. Esta situación generó la curiosidad de su hijo, por lo que tomó la decisión de ayudarlo por primera vez. Fue entonces que ambos acomodaron varios baldes que contenían unas alitas de pollo machucadas, los cuales eran el resultado de 2 horas de trabajo. Además, él llevaba medicinas y otros implementos de salud para curarlos. Mientras llegaba a la primera parada, el joven notó que había una gran cantidad de felinos que esperaban de manera paciente tras reconocer el auto a lo lejos. Incluso los persiguieron hasta que se detuvieron para demostrarles su cariño. Ese día ellos se encontraron con una perrita que había presentado problemas para caminar. Por suerte se recuperó en poco tiempo con el apoyo y las inyecciones. Entre tanto, el día de mañana, 1 de octubre, se celebra el Día del Adulto Mayor, un momento bien importante, no solamente para generar conciencia frente a la importancia de nuestros abuelitos y también de las enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros. Este es un informe especial de SBB. Un adulto maior é fonte de sabedoria, experiência, contador de história e história. Um maior, família, amigo, conhecido. Nanta inspira-nos, alertar e guia-nos. Nos dever tá para apreciar, respeitar e escutar, pero também cuidar, ajudar e não ignorar. Feliz Dia Mundial de Adulto Maior na Tour Nos Grande. SVB, Seguridade para Aruba Sul, comunidade. Y todo porque hoy es viernes. Vean este momento especial que nos dejan 2 abuelitos que, a pesar de que llevan toda una vida juntos y a pesar de que ya tienen una edad bien avanzada, hablando de la celebración del Día del Adulto Mayor, nos muestran ese verdadero amor que, a pesar de los años, continúa intacto. Dicen que para el amor no hay edad, pues queda demostrado que desde que el gusto exista, siempre se podrá plantear la posibilidad de establecer una relación entre 2 personas que manifiestan quererse. Una vez más, un video en redes sociales dejó claro que el romance sigue vigente a pesar del paso de los años. En el caso de 2 tiernos abuelos que fueron grabados en un momento especial, la anciana le llegó de sorpresa a su esposo, que según un medio de comunicación, se encontraba hospitalizado durante 70 días por una afección cardíaca. En la grabación se aprecia que la mujer llegó hasta la habitación de su esposo y empezó a cantarle una canción suavemente mientras el hombre despertaba y se daba cuenta de que su esposa estaba allí. El tema interpretó Cómo es de grande mi amor por ti, del artista Roberto Carlos. Ella empezó a cantar y se puso su mano en el pecho mirando fijamente a su esposo. Ahí él se da cuenta de su presencia y empieza a ponerle sus manos en su rostro y a observarla con detenimiento. Una imagen muy conmovedora que fue compartida en las redes. Y los dejo con el cantante de reggaetón Maluma, que se encuentra en el ojo del huracán, pues según lo que indicaron, muchas personas estuvieron generando una polémica porque no les gustó la fuerza con la que él le dio un beso a su pareja al final de una presentación. Juzguen ustedes. Maluma era uno de los protagonistas de la noche de Miami, entre algunas cosas por portar una de las pintas más destacadas de la noche. Su momento cumbre en los Billboard Latinos fue la presentación de su nuevo tema Junio. Sin embargo, incluso ese lanzamiento quedó momentáneamente eclipsado por lo que hizo el instante en el que culminó su presentación. El antioqueño bajó las escaleras del escenario y se aproximó a Susana Gómez, su novia. Sin mediar palabra, Maluma se le lanzó a besarla apasionadamente, casi sin dejarla respirar por algunos segundos. En redes sociales, las reacciones de muchos seguidores del artista fueron desde la ternura y hasta también algunos otros seguidores que indicaron que había tomado muy a la fuerza este beso. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook ustedes nos pueden seguir y pueden mirar todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su planta nacional. Nosotros nos volvemos a sintonizar el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.